Hola, soy Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC. Esto es Después de la Tercera. Javier Moscoso es profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue becario en el Wellcome Institute for History of Medicine y becario postdoctoral en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín. También fue becario Fulbright en el Departamento de Historia de la Ciencia de Harvard, antes de enseñar como profesor invitado en el Centro Alexandre Coiré de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es uno de los historiadores culturales más relevantes en el ámbito internacional y actualmente cultiva un ámbito de investigación creciente como es la historia de la experiencia. Ha escrito libros de gran impacto, como su Historia cultural del dolor o su obra más reciente, La historia del columpio, ambos editados en Taurus. Ayer escribió una tribuna sobre el duelo y hoy conversa con nosotros sobre las emociones políticas y sobre la ritualización pública de algunas pasiones. Hoy viene a Después de la Tercera, Javier Moscoso. Javier Moscoso, bienvenido a ABC. Pues muchas gracias, un saludo. Vamos a comenzar por la firma de esa tercera, ¿filósofo o historiador? Esta pregunta te la habrán hecho varias veces. Bueno, no solamente me la han hecho varias veces, sino que además, dependiendo de las circunstancias, ha sido incluso para mal. Yo recuerdo cuando intentaba encontrar trabajo en España, que me tiraban de las oposiciones de los historiadores diciéndome que era filósofo, y los filósofos hacían lo mismo diciendo que era historiador. Así que esto de vivir en la frontera siempre es complicado, ¿no? En realidad el problema de la definición disciplinar se plantea en el momento en que el editor te pregunta en qué sección de la librería quieres que aparezcan tus libros. Y te aseguro que ahí tengo también bastante que decir, porque en algunas ocasiones, por ejemplo, mi libro de la historia del dolor aparecía al lado de los manuales de autoayuda, y la historia del columpio, como no podría ser de otra manera, en la sección de infantil, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad la cosa daría para mucho. Yo recuerdo los libros de un insigne filósofo que me los encontré una vez en una librería en la sección de esoterismo, pero no vamos a dar nombres ni pistas. Sí, tal cual, tal cual. No, yo deseo que los míos aparezcan al final, pues al lado de los de Carlos Arguiñano o alguna cosa de estas, ¿no? Pero bueno, ahora fuera de broma, lo cierto es que yo siempre he pensado que es muy difícil hacer filosofía sin saber nada de historia. Y esta frase tan famosa, esta burla tan famosa del filósofo es el que sabe todo, pero nada más, a mí siempre me pareció un poco aborrecible. Creo que hay que saber algunas cosas y saber de algunas cosas para poder plantearse incluso la relevancia o no y las respuestas a algunos de los problemas que nos conciernen. Ayer publicaste en ABC una bonita tercera, un texto de calado, me atrevería a decir, conceptual y sentimental, que comenzaba con una frase muy interesante, muy sugestiva. Tú señalabas que no hay nada mejor que una tragedia para generar acuerdos. ¿Qué tienen las tragedias que efectivamente nos permiten vislumbrar la necesidad que hay que llegar a pactos y acuerdos? Bueno, en la tragedia siempre hay un coro. Esto lo sabes tú mejor que nadie, Diego. En la tragedia siempre hay un coro. Siempre hay esta especie de personaje ficticio comunitario que un poco nos señala la forma en la que debemos solidariamente, colectivamente, relacionarnos con aquello que acontece y que nos parece que tiene que ser conmemorado, recordado, celebrado, discutido de la forma que sea, ¿no? En el caso del duelo no es una excepción. Y efectivamente, pues junto con todas las tareas que involucran el duelo desde el punto de vista de la psicología individual, que es de lo que normalmente se habla, de los distintos estados por los que una persona tiene que pasar cuando tiene una pérdida del tipo que sea, ahí me interesaba subrayar sobre todo su dimensión social, la dimensión social del duelo y esta forma de generar comunidades, que por supuesto es muy interesante. Esto me interesa. He dedicado mucho tiempo de mi estudio, de mi vida, al estudiar la formación de comunidades emocionales de distinta forma, pero muchas de estas comunidades que efectivamente generan pues redes de solidaridad o redes de inclusión o que se establecen alrededor de fenómenos empáticos o de digamos de algo que es conmociona en el sentido de que mueve a las personas de manera común, también genera al mismo tiempo y produce pues formas de exclusión y de señalamiento
que es un poco lo que he intentado reflejar en el texto de la tercera de hoy. Al leer tu tercera y al leer esa frase, yo leí, la primera vez que la leí, que la tuve en la mano, leí otra cosa, leí que no hay nada mejor que una tragedia para generar recuerdos. Me equivoqué, pero me parece que ese fallo tenía una cierta lucidez porque lo que leí me recordó a su vez la frase de Nietzsche en la Genealogía de la Moral, en la que decía que solo lo que no deja de doler permanece en la memoria. Y me pregunto si estás también de acuerdo con eso o si esa feliz rima o ese parecido de la frase no tiene nada que ver. No, tiene mucho que ver, incluso tiene que ver etimológicamente, porque recuerdo y acuerdo son palabras que vienen de cosas que pasan por el corazón, ¿no? En castellano recordar es pasar por el corazón, y acordar es también, pues de alguna forma unir a través del corazón, ¿no? Del cordo, ¿no? Del cordis. Esta idea de Nietzscheana tan bonita, ¿no? De en realidad recordamos siempre aquello que querríamos olvidar. Y la idea de que el dolor está en el origen de toda cultura y en consecuencia también en el origen de toda tragedia. Bueno, yo creo que es una idea que está bien plantearla. Eso es algo que yo, justamente esta misma frase mencionaba sobre lo que reflexioné en la historia cultural del dolor, ¿no? En qué medida el dolor es un elemento integrante de nuestras formas culturales. Me parece que digamos, a la hora de tú leer esta primera frase, pues me parece que es muy acertado. Podríamos incluso haber planteado esta cuestión, ¿no? Si el recuerdo y el recuerdo colectivo que involucran estos rituales de duelo están hechos precisamente no solamente para encontrar este acuerdo social, esta comunidad emocional sobre la que yo he querido hacer gravitar mi texto, sino también para, de alguna forma, someterse a esta forma ritualizada de recordar aquello que querríamos olvidar, aquello de lo que querríamos desprendernos. Los rituales, las acciones rituales siempre están llenas de estas enormes contradicciones, empezando por la que acabo de mencionar, que es el sometimiento voluntario, ¿no? El recuerdo de lo que querríamos olvidar es otro. El desempeño, digamos, de la ficción que nos hace llegar al ritual, que es un desempeño sincero, la actuación sincera dentro del ritual, es también una enorme contradicción de la acción ritualizada, es otra. Pero a mí me interesaba sobre todo en este caso esta idea del sometimiento voluntario, porque a veces el sometimiento voluntario no es tan voluntario y más bien parece obligatorio, que es un poco lo que estamos viendo en nuestro tiempo presente, ¿no? Donde una comunidad, que ya no es una comunidad, sino que es el Estado, los poderes públicos, se atribuyen el derecho y la autoridad de decir cómo debemos dolernos, quién debe dolerse y sobre todo, y más peligroso todavía, de señalar a aquellos que no se duelen de la misma manera o de la forma en la que piensan que tenemos que dolernos. Y esto es muy grave, ¿no? En realidad es un fenómeno muy, muy conocido dentro de lo que es el ámbito incluso de la vida doméstica. Sucede en todos los funerales familiares, ¿no? De fíjate que fulano no ha venido, cómo se atreve, que no ha aparecido por aquí, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre está la cultura del señalamiento, ¿no? Nos une la muerte, nos une el duelo, pero también sirve para buscar precisamente aquel que no se acomoda a nuestras expectativas. Y en este mundo tan infantilizado que vivimos, donde existe esta confusión entre lo que es la comunidad y el Estado, entre la comunidad y la sociedad, por así decir, y donde el Estado se atribuye funciones comunitarias en el sentido de otorgarse y atribuirse prerrogativas morales, lo realmente preocupante es que haya este tipo de señalamientos, que realmente ocurra que de repente la persona que no hace o el colectivo que no hace el minuto de silencio sea señalado, que la persona que no hinca la rodilla en la tierra pues ya se considere que es un xenófobo, o que aquellos que no se tapan la boca para realizar determinado tipo de actos de protesta por no sé qué cosa, pues entonces ya son unos malvados, en fin. Esto es lo que realmente yo creo que sobre lo que merece la pena reflexionar, ¿no? El sometimiento voluntario de cualquier ritual, incluyendo los rituales de duelo, es algo en lo que todos participamos. Ahora acabamos de tener las fiestas de Navidad y nada mejor como las fiestas de Navidad, las cenas de Nochebuena, de Nochevieja y demás, para saber que uno en realidad podría no ir a la comida familiar, ¿no? Pero bueno, si no vas, pagas un precio, que es el precio, digamos, de la comunidad y del ámbito de los valores familiares. El problema es cuando el Estado intenta atribuirse la potestad
de no solamente legislar o no solamente establecer lo que está dentro o fuera de la ley, sino también valorar las conductas desde un punto de vista moral. Esto es propio de los sistemas autoritarios y yo creo que tiene que ser discutido. Y no me estoy refiriendo, por cierto, solo y exclusivamente al Estado español o al gobierno de turno. Me estoy refiriendo, esto es un fenómeno muchísimo más global, en donde hay claramente una imposición de valores, digamos, de arriba a abajo, que no tienen en absoluto por qué ser compartidos. ¿Y es posible imaginar un Estado que fuera absolutamente neutro en lo moral? Es decir, todos imaginamos que efectivamente una moralización del Estado en una pendiente resbaladiza acabaría en un totalitarismo. Pero me pregunto si los ideales republicanos, donde concebimos un Estado que es capaz de proyectar algunos valores mínimos, si no es imprescindible. Y el caso más ejemplar quizás sea Francia, ¿no? Un lugar donde uno encuentra en el frontispicio de cualquier edificio público el trilema revolucionario de la libertad, igualdad y fraternidad. Esa dosis mínima de una cierta moralidad no es imprescindible para generar comunidad política o debe aspirarse efectivamente. Sí, claro, pero fíjate que el problema que planteas, Diego, es exactamente el contrario. Por supuesto que el Estado y los representantes del Estado deben tener valores que consideremos morales, comenzando por el valor de ciudadanía, ¿no? Por aquello que precisamente les hace dignos de tener la posición que tienen y desde luego la confianza de los ciudadanos. Pero esos valores morales que atribuimos a nuestros representantes políticos, incluso a la misma forma en la que está organizada el Estado, desde el punto de vista, por ejemplo, republicano, de pensar que la democracia es el sistema que conviene de más desde un punto de vista moral, que hay un cierto valor moral en el hecho mismo de ser democrático o en el hecho mismo de la forma en la que organizamos, no sé, nuestros sistemas impositivos o nuestros sistemas judiciales, no quiere ni muchísimo menos decir lo contrario, que es el fenómeno que estamos viendo, es que puesto que nosotros pensamos que nuestros gobernantes deben tener unas características morales y que nuestros sistemas de gobierno deben estar sometidos, por lo tanto, a regulación moral y no solamente política, es decir, que hay comportamientos que siendo legales desde el punto de vista, digamos, ético, nos parecen, sin embargo, son perfectamente reprobables desde un punto de vista ético. No solamente es lo legal, sino también lo moral lo que nos afecta, pero lo contrario es muchísimo más peligroso. Lo contrario a lo que estoy haciendo referencia es cuando la moral viene marcada de arriba a abajo, cuando los medios de comunicación, que también es un poder, o cuando el Estado o el gobernador de turno hace un señalamiento que es hacia alguien o hacia un colectivo que simplemente no sigue no las leyes, que es para lo que deberían servir, ¿no?, sino las conductas morales, ¿no? Esto ya me parece que es bastante más, digamos, peligroso, sobre todo teniendo en cuenta que no asistir a un funeral o no guardar un minuto de silencio o no hincar la rodilla en tierra, no someterse a las distintas actividades y performance, actuaciones que pone en circulación un determinado grupo mediático o un determinado grupo de opinión, no significa ni muchísimo menos ni dice nada más que eso. No es ni siquiera una conducta inmoral o que pueda ser tachada de inmoral. Pues sucede aquí lo mismo que en los funerales de familia. Hay quien llora mucho y no lo siente, y hay quien lo siente pero no llora mucho. Es decir, solo si consideramos que el Estado, en casos de duelo, el gobierno o la prensa, tiene la capacidad de contratar plañideras y que en consecuencia todo aquel que no llore de acuerdo con sus patrones y al ritmo que marcan sus directores de orquesta mediática, debe ser excluido. Bueno, esto me parece que es un comportamiento autoritario que no puede ser tolerado o que al menos debería ser discutido en la esfera pública, que es un poco la razón por la que he organizado la tercera, ¿no? Sinceramente me horripila, a mí particularmente, ¿no?, me horripila esta especie de infantilización de la política, donde se piensa que podemos acabar con la xenofobia hincando la rodilla en tierra como si fuéramos un caballero de la vieja digamos, idea del amor cortés, o pensar que podemos acabar pues con la violencia de género guardando minutos obligatorios de silencio por personas a las que no conocemos de nada, ¿no? No, lo que hace falta es luchar contra la xenofobia y pedir, o contra la violencia de género, o contra lo que sea, ¿no? Desde el punto de vista, nuestros gobernantes lo que tienen que hacer es fomentar menos actitudes infantiles y pueriles que vienen marcadas por esta especie de política de lo emocional y del señalamiento en consecuencia a quien no se somete a esos, y más
digamos, cumplir con sus obligaciones políticas, que es buscar los medios para conseguir esos fines en los que podemos estar todos de acuerdo. Pero claro, es mucho más fácil generar una comunidad emocional que tener una iniciativa política eficaz. Y este es el problema, ¿no? Que a veces este tipo de conductas y de este tipo de sentimentalización de la política lo que conlleva o lo que viene a reflejar es el fracaso de los principios de la racionalidad que deberían guiar la función pública. Estaba pensando, según te escuchaba y recordando la tercera que escribiste y que publicamos ayer, si de alguna manera el poder no ha insistido siempre en la necesidad de prescribir determinadas emociones. Estoy pensando en, por ejemplo, el imperativo de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se prescriban emociones como emociones justas, como emociones que tienen que acontecer necesariamente, el llorar como se debe, cuando se debe y por los motivos justos. Y no sé si eso ha sido una constante a lo largo de la historia, si siempre los poderes políticos y religiosos han utilizado los dispositivos emocionales como inductores de un cierto control. A veces incluso podemos preguntarnos si es legítimo o no es legítimo, pero ¿no ha sido siempre así? Sí, ha sido siempre así, por eso hay que estar prevenido, ¿no? De hecho, la idea de que para cada sistema político corresponde o hay una emoción preeminente es una idea muy antigua, ¿no? Quizá quien la desarrolla de manera más explícita es Montesquieu, que considera que, bueno, mientras la idea que de los gobiernos despóticos sería el miedo, la idea de los gobiernos, democráticos, curiosamente como el nuestro, sería el amor, y la idea de los gobiernos monárquicos sería el honor, ¿no? Bueno, todo esto en realidad es una idea bien curiosa, sobre todo para poner encima de la mesa, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere atacar la monarquía, entonces normalmente lo que ataca es el honor del monarca, ¿no? Cuando uno quiere atacar el sistema despótico, pues entonces lo que normalmente hace, es decir, lo que normalmente hace si se dedica a una política sentimental, ¿no? Es poner, digamos, en valor el miedo que produce el déspota, ¿no? La arbitrariedad de la decisión tomada sin principios racionales. Y cuando uno quiere defender un sistema democrático, no en función de criterios de, digamos, de lo que acabo de decir, ¿no? De racionalidad pública, sino crear comunidades sentimentales, entonces lo que invoca es el amor, ¿no? El amor en cualquiera de sus formas, porque es verdad que el amor lo invoca Montesquieu, pero también lo invoca Robespierre por el mismo motivo. Montesquieu habla del amor a la igualdad. Ahora las palabras más de moda son solidaridad, resiliencia. Pues habría que ver empatía, cuánto de hipocresía hay ahí, ¿no? Y si realmente son los valores sobre los que queremos sostener, digamos, los medios para alcanzar los fines que estamos o que supuestamente queremos alcanzar, ¿no? Por ejemplo, yo cuando la pandemia denuncié muchísimo a todo el que quise escucharme que se estaba invocando más cuestiones sentimentales que cuestiones de racionalidad y de interés público, ¿no? Como si los ciudadanos fuéramos menores de edad y no fuéramos capaces de entender más razones que aquellas que apelaban a nuestros sentimientos, ¿no? Te decía que hay que tener mucho cuidado porque yo, por ejemplo, cuando escribí las promesas incumplidas, citaba indistintamente estas ideas por parte de Montesquieu y por parte de Robespierre, y a veces el editor me decía, oye, este es Robespierre, y le decía, no, este es Montesquieu, y al contrario, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que cuando en realidad uno invoca las emociones en el ámbito de la esfera pública, pues hay que echarse la mano a la cartera porque pueden ocurrir cosas terribles. ¿Y no hay pasiones buenas y necesarias en el ámbito político? Es decir, entiendo y comparto que vivimos en un contexto donde se ha sobreestimado la sentimentalidad y donde parece que expresar las emociones propias y cultivar determinadas emociones resulta imprescindible. Pero si fuéramos al contexto griego, reconocemos que hay, digamos, determinadas experiencias emocionales que son imprescindibles para la constitución de una comunidad política. De hecho, una comunidad política tiene mucho de comunidad emocional. ¿No podríamos activar, digamos, mecanismos de desarrollo de emociones que sean efectivamente políticamente positivas y lúcidas y sencillamente distinguir entre aquellas pasiones de mecha corta que activan lo peor de los seres humanos, pero cultivar aquellas que quizá nos pueden ennoblecer? Bueno, yo fíjate que en esto de las emociones pienso un poco lo mismo que los químicos en relación a los venenos, ¿no? Que en realidad todo es un veneno dependiendo de la cantidad, ¿no? Pues tú puedes, no hay nada que sea propiamente un veneno en dosis muy pequeñas,
o todo es un veneno si excedes la cantidad que está indicada para la sobrevivencia, ¿no? Con las emociones yo creo que salvo algunas excepciones, por ejemplo, aquí hay que ser muy aristotélico, hay emociones que no admiten término medio y que no admiten, yo creo, que ninguna forma de justificación virtuosa, ¿no? Como por ejemplo pues la malignidad, ¿no? El disfrute con el mal ajeno o la envidia, de la que decía Aristóteles que tampoco había término medio, ¿no? Sin duda hay otras que bueno, quizá hay que estudiarlas en lo que Plutarco de manera muy gráfica llamaba el palangue, ¿no? Para él las emociones siempre venían como en estas redes de arrastre, de tal forma que era imposible encontrar una sin encontrarse con todas las demás, ¿no? Habrá a lo mejor quien piense que la indignación es una buena forma de reclamar justicia allí donde la justicia oficial no funciona, o habrá quien piense que la compasión es una buena forma de reclamar otra forma de justicia, en este caso con aquellos a quienes les suceden cosas que no merecen, por el contrario de la indignación, que está más bien dirigida a penar a aquellos a que les suceden cosas buenas que tampoco merecen. Pero bueno, yo fíjate que mi impresión ahí de nuevo es, si quizá volvimos al principio de la conversación, las emociones que son esa coloratura de la vida, eso que normalmente nos ha dado la naturaleza para recordar, para colorear nuestra experiencia, de tal forma que podamos tener un recuerdo, una idea mejor de aquello que nos está sucediendo, ¿no? Que podamos experimentarlo en todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo y no solamente con nuestra cabeza. Yo no digo que no haya emociones, esto Marta Nussbaum ha señalado muchas de ellas, ¿no? Y en esta especie de neoestoicismo, ¿no? Que se ha puesto ahora tan de moda. Para mí el problema no es señalar unas sino otras, para mí el problema es, no podemos desde luego vivir sin emociones, son las cadenas de nuestro pensamiento, esto decía Diderot, se invocan para bien o para mal, hay que recordar todavía cuando yo era un jovencito en los años, a finales de los 70, en la transición democrática que ahora se discute tanto, la edición que yo tenía del Leviatán comenzaba con un prólogo, era el año 77, ¿no? Comenzaba con un prólogo de Carlos Moya diciendo, bueno, hay que recordar el Leviatán porque o es esto o la guerra civil, ¿no? Y lo que está en esta idea es el miedo a la guerra civil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto quiero decir que las emociones se invocan desde todo el espectro político, ¿no? Hay que tener prudencia, sin embargo, a mi modo de ver, para colocarlas en su justa medida. Lo que no pueden estar es en el centro del debate político, porque no somos solo seres emocionales, afortunadamente, y porque además las emociones no son buenas consejeras de los juicios, como sabe cualquier persona que haya tenido celos sin motivo o que se haya sentido injustamente tratada sin haberlo sido, o que sin embargo, o que por los motivos que sea, pues tenga envidia u odios injustificados o injustificables. Tema grande este, por cierto, el del odio, hoy tan de moda, hoy es la acusación de delitos, expresiones de odio, está por todas partes. Tenemos incluso una nueva palabra proveniente de las redes sociales, que es la del hater, que es el odiador, algo que, bueno, en castellano prácticamente no sabemos muy bien cómo decir, y que también está dando mucho de sí, ¿no? Con intereses legislativos para ver en qué medida podemos legislar o en qué medida pueden legislar los que tengan que hacerlo sobre una emoción tan básica, ¿no? Legislar sobre el odio es como legislar sobre el asco, y quizá muchos de los políticos deberían reflexionar sobre en qué medida el odio o el asco pueden ser legislados. Y hasta qué punto pueden ser legítimos, efectivamente. Esa legislación de las emociones o de las pasiones es algo, como decíamos, antiguo y puede tener una dosis terrible. Pero hablando del odio, y antes mencionabas a Aristóteles y hablabas del justo medio, estaba recordando que también Aristóteles señala que hay determinadas virtudes con respecto a las cuales no se puede predicar el exceso. Uno nunca puede ser lo suficientemente justo o demasiado justo. Y pensaba en ese catálogo de emociones, si hay una posibilidad de pecar, y esto va a sonar un tanto cursi, pero es uno de los motores emocionales esenciales, pecar de un exceso de amor. ¿Cabe con respecto al amor, y pienso también en el amor civil en clave política, se puede pecar de amar demasiado o tener un exceso de amor? Bueno, ahora también tenemos, el amor está en el campo de la batalla política, no solamente el amor mal llamado romántico, en realidad quienes lo invocan lo que piensan es más bien en las películas de Disney,
y no, por ejemplo, en el amor de principios del siglo XIX, o ni siquiera en la fuerza que ha tenido pues la comunidad homosexual para reivindicar el derecho al matrimonio, ¿no? Pero tenemos ese amor y también tenemos el amor a la patria que solamente se justifica o que solamente parece razonable en el caso de las naciones sin Estado o de los nacionalismos periféricos, como se los llama a veces. Las naciones sin Estado parece ser que sí tienen derecho a amar a su patria, que es una idea también muy del XIX. Sí, yo no sé o sea, yo siempre he defendido el amor. En todo caso, no voy a hablar tanto del amor a la patria, que es algo que escapa el contexto de esta conversación, pero en el caso del amor romántico, siempre estuvo ligado a la promesa igualitaria y a la revolución democrática. Cuando se discute el amor romántico, lo que se hace, a mi juicio, es olvidar lo que fue la política de matrimonios de conveniencia. El amor siempre gravita, siempre es difícil hablar de él, el amor como el sentimiento del amor, siempre es difícil hablar de él fuera de lo que es el contexto del matrimonio, por una parte, que es la cuestión legal, y por otra parte la relación sexual o erótica. Casi nadie, ¿no?, de las personas que escriben tratados sobre el amor es capaz de escapar a esta especie de Caribdis y Esquila en la que se debate siempre el sentimiento, ¿no? Pero esa amistad aderezada con deseo, que es como la definía, por ejemplo, Destutt-Hassy, que es un teórico del principios del XIX, ¿no?, de quien la toma Stendhal y otros muchos románticos. Esa amistad aderezada con el deseo está en la base misma de los grandes valores de la revolución democrática de la que todos somos herederos. Cuando se tira con rifle y con bala sin saber muy bien a qué se está disparando, bueno, pues uno al final lo que hace es un reconocimiento de la propia ignorancia, ¿no? Pero bueno, también los tiempos son los que son, y al mismo tiempo que se invoca el amor para casi todo, como en lo que estábamos hablando, como forma de cohesión política, como forma de solidaridad, como forma de empatía, como forma de una sociedad compasiva, ¿no?, que habría que ver hasta qué punto la compasión y la justicia, como han escrito algunos autores, son términos que se lleven bien, ¿no? Pues cuando se tira con bala y se hacen esos reconocimientos de ignorancia, lo que hace falta es tener mucho cuidado, ¿no?, porque a lo mejor estamos socavando las bases de nuestro propio presente, ¿no?, de aquello que nos ha hecho venir a ser lo que somos. Pues Javier, si te parece bien, quedamos emplazados para hablar en alguna otra ocasión sobre ese amor a la patria y sobre la amistad civil, que también es algo que me obsesiona. Muchísimas gracias por tu tercera de ayer y por hablar hoy con nosotros para después de la tercera. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, Diego. Un abrazo. Puedes escuchar Después de la tercera cada jueves en abc.es, pedírselo a tu altavoz inteligente y también estamos en las principales plataformas de podcast como iVoox o Spotify.